Saludos. Hoy hablaré sobre desarrollo de aplicaciones bajo programación modular. Desarrollo de aplicaciones bajo programación modular es un paradigma de programación que consiste en dividir el programa en módulos o subprogramas en el fin de hacerlo más legible y manejable. Tenemos entrada y parámetros. En esta parte lo dividimos en función y proceso. Por otro lado tenemos lo que es la salida y el valor de retorno, donde todos los códigos compilados van a tener una respuesta. Al aplicar la programación, un problema complejo debe ser dividido en varios subproblemas más simples, y estos a su vez son otros subproblemas simples. Esto debe de hacerse para obtener subproblemas lo suficientemente simples para ser resueltos fácilmente en algún lenguaje de programación. Definición de función y estructura. Esto lo divide en dos partes, módulo y subprograma. Una función consiste en la declaración de su definición seguida de comandos y sentencias. La forma general de una función es el nombre de la función declarando parámetros, sentencia, comando, retornar expresión. En esta vamos a declarar lo que son los parámetros que representan la información que se está pasando a esta función. Tipos de retorno. Todas las funciones deben incluir una sentencia de retorno. Una descripción que tenemos aquí en el cuadro nos dice que accede a un registro de fichero abierto previamente por activar Finch. Algunos dicen que debe ser válido por fichero para poder activar Finch. Otros dicen que se debe registrar números para poder acceder, y es muy válido. A juro se tiene que acceder con números y códigos para poder compilar o llegar a una función correcta. En el buffer o en el puntero desde a donde se realiza la transferencia, donde nosotros vamos a ubicar nuestro número para así programar, bien sea con letra o escritura, donde ahí lo dice, clase de indicadores, tipo de acceso, lectura o escritura, donde él entiende por ambas partes. Si la función devuelve positivo, se interpretará como un número de bytes transferido exitosamente. Si el retorno nos arroja un error de -1, entonces se ha producido un error transferido y no se ha completado la compilación. Tenemos el nombre de desactiva Finch, cierra un fichero, síntesis, inserta Finch de intfd. Funciones recursivas. Las funciones recursivas son funciones que se llamaron a sí mismas durante su propia ejecución. Ellas funcionan de igual forma similar para interacciones, pero ya deben de encargarse de planificar el momento que se dejan de llamarse así. O tendrá una función recursiva infinita. Estas funciones se utilizan para dividir tareas o subtareas más simples de una forma más fácil el problema y solucionarlo. En esto nos da las soluciones del problema cuando nosotros vamos a compilar un código o nosotros vamos a programar a través de la consola de Visual Studio 2010, donde nosotros vamos a necesitar algunos de estos códigos que se nos da métodos recursivos. Son muy importantes para los métodos de programación, más que todo en la programación C++ de Visual Studio, donde nosotros vamos a aprovechar mucho lo que son los entre paréntesis, los iguales o algunas letras que nos pueden ayudar en el lenguaje de programación. Las reglas del ámbito del lenguaje son las reglas que controlan un fragmento o código que se conoce tiene acceso a un fragmento o código de datos. Es aquí donde insertamos diferentes códigos y nos arroja un dato, donde nosotros le decimos a la máquina que queremos programar y la máquina nos arroja lo que nosotros hemos colocado, simplemente porque nosotros le hemos indicado qué hacer sin algún inconveniente. El inconveniente sería una vez que nosotros no hayamos compilado o no hayamos agregado un número bien. Una variedad local es aquella cuyo ámbito se restringe con una función declarando. Se dice así entonces, que la variable local está funcionando con éxito. Es donde nosotros vamos a programar y decimos, cónchale, esto sí está funcionando con éxito porque lo estamos trabajando de una manera que la máquina lo esté entendiendo y que nosotros también sabemos entender. Pero hay unas que otras que se nos pasan y quizás la función no sea la correcta o la que esperábamos y no son los códigos correctos. Esto implica que la variable solo va a depender de manipulación de dicha sesión y no podrá hacer referencia en dicha conexión. Cualquier variable se define dentro de las llaves del cuerpo o función que se interpreta durante una variable. Esta función es inédita. De acuerdo que esto va a depender de muchas cosas de nosotros, más que todo de la programación que nosotros le estemos dando a la máquina. Porque algunas veces tenemos muchos errores al momento de programar,
pero sin embargo podemos mejorar esa parte de editar nuestras programaciones. Bien, sin más que decir, muchas gracias profesora Carla Leal, quien es la encargada del aula. Espero su pronta respuesta de nuestras notas del tercer corte. Y bueno, fue de verdad un placer aprender con usted. Espero volvernos a ver pronto.